Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programación, Amigos con la Discapacidad, órgano de difusión del Observatorio a la Ley de Discapacidad que se transmite por Capital Televisión. Hoy día tenemos y nos acompaña con nosotros la doctora Paulina Sabanda Espinales, presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. María José, bienvenida a la programación. Buenos días, Ernesto, buenos días a nuestra audiencia que sábado y domingo se encuentra justamente en sintonía con nosotros para construir juntos ese respeto, esa tutela por los derechos de las personas con discapacidad. Hoy día tenemos una invitada especial, porque ¿a quién no le ha pensado que poder acceder a la justicia está llena de trabas, de barreras que nos permiten o nos limitan esa accesibilidad? Por lo tanto, bienvenida Paulina Sabanda para poderse absolver ciertas observaciones, interrogantes que son recogidas de la ciudadanía de forma permanente, repetitiva, pero que tengo yo la seguridad que con la claridad, la experticia, esa experiencia y ese conocimiento que usted tiene, hoy día se va a constituir en un elemento vital para dar esa información a la audiencia. Ernesto. Bueno, comenzamos con nuestras inquietudes. Pedido nuestro con la doctora Paulina Sabanda, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctora, bienvenida a nuestra programación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un honor poder ser parte de este programa y poder juntos trabajar realmente, porque estamos conscientes, no solamente como profesionales del derecho que conocemos la norma, sino también porque sabemos que es una obligación de todo ciudadano conocer el contenido de la ley, más que todo conocer la importancia que se debe tener al momento de respetar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Nuestra Constitución, en el artículo 35, establece claramente cuáles son el grupo de atención prioritaria. Entre esos están las personas que tienen discapacidad. Y es una obligación de toda persona, de todo ser humano, ser parte de esta atención. No solamente como entidades públicas, no solamente como servidores judiciales, en este caso a través de la Corte, sino también a través de toda la ciudadanía. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar para mí aquí con ustedes. Paulina, en esa misma línea de lo que usted acaba de decir, señala correctamente que nuestra Constitución es vanguardista, progresista y es una Constitución que ha sido reconocida internacionalmente porque pone principios y derechos de avanzadas. Tenemos claramente que hay 8 grupos de atención prioritaria, entre ellos, como usted bien menciona, las personas con discapacidad. En ese contexto, yo quiero que usted me diga desde su perspectiva, desde su experiencia, cuáles han sido los avances significativos que ha tenido la justicia para justamente dar esa atención preferente y especializada que señala la Constitución del 2008 y que guarda eco o sintonía con la Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento. Bueno, hay diferentes esferas a través del ámbito jurisdiccional, que es el que nos corresponde a la Corte Provincial de Justicia de Manabí, y en todo el ámbito a nivel nacional. Sin embargo, uno de los mayores avances que hubo en la Administración de Justicia fue, sin duda alguna, eliminar la tasa judicial. Muchas personas se veían inadmisibles ante la Administración de Justicia justamente porque tenían que pagar tasas judiciales o valores. La Administración de Justicia es totalmente gratuita y esto es importante que lo conozca toda la ciudadanía. No tienen que pagar ninguna tasa al momento de ejercer sus derechos o que tengan interés ante una causa. Las normas legales, la normativa está clara en nuestra Constitución y en nuestro país. Nosotros sabemos que existen las formas en las que se debe atender a un usuario. Ahora bien, cuando un usuario o alguien forma parte de un proceso judicial, no importa la materia laboral, tiene que tener claro que a través de su abogado defensor, y ellos también conocerlo, de que el hecho de que tengan una discapacidad, en este caso, forman parte de este grupo de atención prioritaria y deben de, por lo mismo, ser atendidos con prioridad, con mayor eficiencia, con mayor agilidad y hasta con calidad humana, porque es nuestra obligación. Realmente acceder a la Administración de Justicia, el que es usuario de la Administración de Justicia es alguien que normalmente tiene un problema, pero se acude a la justicia, ha tenido algún inconveniente laboral, algún inconveniente penal, entonces tras que acude ya con un problema y tras aquello la persona sufre algún tipo de discapacidad, se tiene que tener esa sensibilidad como servidor judicial y como ser humano para atenderlo de una forma especializada. Recogiendo un poco lo que usted acaba de mencionar y para parafrasear también lo que usted ha manifestado, de acuerdo a lo que tiene que decir que los servidores y servidoras judiciales tienen que dar esa atención especializada. Mi pregunta es también, y mi observación, ustedes de manera permanente están dando talleres y procesos de formación a los servidores y servidoras judiciales para alcanzar justamente lo que usted acaba de mencionar, esa atención de calidez, de calidad, que no solamente la deben tener todos los usuarios de aparataje judicial, sino con énfasis las personas con discapacidad.
Mire, es una obligación del servidor judicial atender de forma ágil y oportuna a cualquier usuario de la Administración de Justicia. Sin embargo, nosotros contamos en el Consejo de la Judicatura con la Escuela Judicial. Actualmente forma parte de la Escuela Judicial un compañero manavita, el doctor Marcelo Farfán. Justamente a través de la Escuela Judicial se imparten diferentes actividades educativas internamente con la finalidad de que el servidor judicial, más que todo el que está en atención, la primera persona que atiende a un usuario, tenga conocimiento pleno, primero de los derechos del usuario. La obligación que tenemos como servidores judiciales es atenderlo de una forma oportuna. Entonces están constantemente siendo preparados. Conocemos y estamos conscientes, falta mucho por hacer. Este tema realmente, lamentablemente, aún es nuevo para muchas personas. Entonces, falta mucho por hacer, reconocemos aquello, pero sin embargo estamos trabajando. Queremos seguir mejorando nuestro servicio y lo estamos haciendo de forma equitativa. No solamente, repito, no solamente como la atención prioritaria como tal, sino que es una obligación que todo usuario sea atendido de forma pronta. Doctora María José, nos permiten ir a una pausa, la primera pausa. Vamos a una pausa aquí en su programación, Amigos con la Discapacidad, órgano de difusión del Observatorio a la Ley de Discapacidad. Este domingo en Decisiones tendremos la repetición del tema Primeras Semanas en la Prefectura, donde tuvimos de invitado al prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. Decisiones, domingo, 21 horas por Capital Televisión y las estaciones de radio, Concierto 89.7 y La Chichera 90.9. Síguenos también en Capital Televisión en vivo, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Alto, los grupos de atención prioritaria se respetan. El Observatorio a la Ley de Discapacidad invita a la ciudadanía a respetar el derecho a las personas con discapacidad a un trato justo y cordial. Ellos se sentirán apoyados en su diario vivir, tan solo con el cumplimiento de las leyes establecidas. Hoy somos nosotros, mañana podrían ser ustedes. Esta es una campaña con el auspicio de las zonales de educación, MIES, CONADIS, Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, GAD Provincial y GADs Cantonales. Battle Consorcing CL, especializado en la investigación y análisis de datos para generar soluciones económicas de los territorios. Ofrece servicios de planificación territorial, investigaciones de campo, gestión de proyectos, planes de desarrollo, asesoría en inversión y emprendimientos, estudios de movilidad urbana, rural y construcciones. Nuestros trabajos realizados, proyectos económicos, sociables y sostenibles. Dirección Calle M3 y Avenida 24, Edificio La Fortaleza, Oficina Secto A. Contáctanos 052-612-658 o nuestro WhatsApp 098-391-9337. Doctor Javier Vera Arteaga, médico gastroenterólogo, endoscopista, especializado en Argentina, manejo clínico y endoscópico de enfermedades digestivas. Se realiza videoendoscopía digestiva, diagnóstico y terapéutica avanzadas, ligadura de varices esofágicas, colocación de balón intragástrico para combatir obesidad. Consulta previa cita al 0993-1267-12. Dirección Clínica San Francisco, Bloque 3, Consultorio 4, junto a Solca Portoviejo. Seguimos en la programación, Amigos con la Discapacidad, órgano de difusión del Observatorio a la Ley de Discapacidad, que se transmite por Capital Televisión. María José, ¿inquietudes? Sí, por supuesto. Yo creo que este diálogo es bastante nutritivo y profundo, porque ¿quién no quiere acceder a la justicia? Pero conocemos que existe trabas. En ese contexto, doctora Sabando, yo quiero consultarle a usted porque hay observaciones, yo no le llamo queja, observaciones ciudadanas de una manera permanente respecto a la carga procesal que se tiene. ¿Cómo hace una persona con discapacidad cuando siente que el proceso que se está sustanciando no está siendo atendido de la forma expedita, de la forma célere, que la cual tiene derecho, pero que también entran dentro de los procesos y el protocolo que ustedes manejan y sustancian los trámites o los expedientes judiciales? Bueno, en efecto, como dice la Constitución en el artículo 35, conforme me referí al inicio, establece cuáles son el grupo de atención prioritaria. Nosotros reconocemos que existe una carga procesal elevada por juez aquí en la provincia de Manabí. Sin embargo, el usuario que forma parte de este grupo prioritario debe de conocer de que pese a que exista un orden cronológico de llegada de causas
a cargo del juez ponente o del tribunal, la persona puede justificar mediante un escrito dirigido ante la persona que tiene su causa, justificando su calidad como discapacidad o como atención prioritaria. Cuando ese no es anclado y no es sentido por el juez o quien está sustanciando la causa y no le da la misma celeridad, ¿qué pasa, doctora Sabando? Bueno, es obligación realmente del juez atenderlo de forma prioritaria. Ahora, conocemos, por ejemplo, en procesos donde existen no solamente un grupo de atención prioritaria, no solamente una causa. Entonces, ¿qué hace normalmente el juez? Tiene su grupo, su orden cronológico de llegadas de causa y también tiene un orden cronológico por atención prioritaria. Pero es obligación realmente del jugador atender de forma ágil. Doctora, sí. disculpe que me interrumpa. En ese sentido, cuando una persona con discapacidad se siente afectada en esto, ¿ella lo puede hacer solo o lo tiene que hacer a través de un abogado o del abogado correspondiente? Bueno, depende a qué acción se refiera. Si estamos hablando de un proceso, pues lo normal es que lo haga mediante un escrito dirigido y firmado con un juzgador. Y lógicamente yo debo de justificar la calidad en la que estoy compareciendo. Me refiero que si yo que tengo una discapacidad, debo juntar la copia del certificado para que esto sea un respaldo para el juez y adelantar de esta forma el orden cronológico de la causa. Es obligación del juzgador. Hay circunstancias diferentes en cada proceso, habría que analizarlo, pero normalmente este derecho que tienen las personas a ser atendidas de forma prioritaria en la Administración de Justicia debe de cumplir el juzgador. Doctora, muchas gracias. María José. Sí, eso ha sido realmente una respuesta bastante importante para la ciudadanía, porque le estamos dando la ruta, le estamos dando y trazando el camino de lo que debe de hacer para que esa atención preferente y especializada que está constante en la Constitución no quede en letra muerta, sino que existe un protocolo ya para que se pueda acreditar. Acreditando la condición de persona con discapacidad, se le pueda dar aquella atención preferente y especializada que está prescrita en nuestra Carta Magna como un proceso de progresividad en ese ejercicio de los derechos. Sí. En esa misma consonancia, yo tengo que decir que se han dado parámetros importantes, pero también, como usted también lo mencionó, por las relaciones dinámicas de los seres humanos, los procesos de exigibilidad constantemente se vuelven mucho más exigentes, vale la redundancia. Y en ese sentido, yo quiero que usted me indique cuáles son los protocolos de atención que tienen para las personas con discapacidad desde que accede a la recepción, al área de información, desde el elemento esencial. Porque a veces tenemos ciertos temores de acceder a la justicia y más que todo cuando tenemos una condición como persona con discapacidad, adultez mayor, entre otras, se vuelve a lo mejor mucho más complejo. Entonces, en ese sentido y en el área de lo que usted ha mencionado también, en ese reconocimiento de lo que está en el artículo 35 de la Constitución, ¿cuáles serían un protocolo, una hoja de ruta expedita, rápido para atender a las personas con discapacidad? Bueno, realmente es importante establecer la importancia que tiene la persona que va a ser usuario de la Administración de Justicia, conocer primero es diferente el protocolo, diferente la atención. Me refiero en qué sentido. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un juicio en materia laboral, la persona con discapacidad ha sido despedida, por poner el ejemplo así. Él debe primero accionar ante su abogado de confianza y presentar la demanda correspondiente. Al acceso a la Administración de Justicia, ahí al edificio ya a administrar justicia, que vaya, es obligación del servidor judicial atenderlo de forma prioritaria y también de la entidad. Contamos con todos los accesos que permitan a la persona que necesite de ingresar a estas instalaciones hacerlo de forma realmente pronta. Sin embargo, es importante esto porque nosotros establecemos el tipo de discapacidad únicamente cuando conocemos que la tiene. Entonces es importante que cuando una persona vaya a hacer uso de la Administración de Justicia, haga conocer también de esta condición que permita al juzgador realmente darle esa prioridad que la ley establece y que debe de ser obligación que la pongan en práctica. Qué buena observación, doctora Sabando, de lo que usted acaba de mencionar, porque hay que discapacidades que lógicamente por ser física no es mucho más notoria poder nosotros dar esa atención como servidor o servidora pública, pero es importante también que los derechos se exigen, los derechos se reclaman, y si yo tengo una condición en la cual me señala la Constitución, la Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento, que yo tengo esa atención preferente y especializada, tengo que hacer uso de ese derecho. Ernesto, te doy la palabra para que puedas formular la siguiente observación o pregunta a la doctora Sabando. Algo simple de lo que ya manifestábamos, de la prioridad que tienen las personas con discapacidad. El programa es Amigos con la Discapacidad, que hablamos en beneficio de las personas con discapacidad. Doctora,
¿Hasta qué punto una persona con discapacidad se beneficia en un juicio? ¿Hay prioridad? ¿No hay prioridad? ¿O es un juicio normal? Eso lo quiere saber, parece mentira. Okay. Mucha gente cree de que porque son discapacitados deben de tener prioridad en la atención o en el juicio. A ver, son cosas diferentes. No puede la persona que sufre una discapacidad o es parte del grupo prioritario de atención puede entender que por esa razón se le va a favorecer en el juicio. Son cosas muy diferentes. Aclaremos eso porque hay mucha gente que lo malinterpreta. El tema de la atención prioritaria que estábamos conversando, el artículo 35 de la Constitución, es mi atención de brindar un servicio eficiente, pero no en el resultado de la causa. Son cosas totalmente diferentes. No puede la persona tampoco entender porque tiene una discapacidad va a hacer su juicio a favor de él. No, son cosas totalmente diferentes y gracias por la pregunta, porque no queríamos realmente una interpretación de esta forma equivocada. Exacto, muchas gracias. Sí. Doctora, le estamos agradeciendo por su tiempo. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si algo más en la parte final. Yo solamente lo que quiero decir públicamente aquí es un apelar y exhortar justamente a todo el aparataje judicial que ya en las construcciones que se vayan a hacer, recordemos que hay una normativa índice de accesibilidad que data del año 2000. Nosotros y las personas con discapacidad de manera especial, las personas adultas mayores que también guardan consonancia ya por el tema motriz con las personas con discapacidad están muy asociados. Hagamos espacios inclusivos. La accesibilidad a la justicia es un componente importantísimo. Recordemos que nuestra Constitución es una Constitución de derechos y de justicia, pero para tener esa justicia per se necesitamos también tener espacios amigables. Por eso yo exhorto que en las nuevas infraestructuras que haga todo el aparataje judicial considere, no tanto por un aspecto de obligatoriedad, sino por ese concepto humanista que todos y todos dentro de nuestro desarrollo del servicio público lo tenemos que tener. Muchísimas gracias, doctora Sabando. Gracias a ustedes y aprovechando también la observación que usted ha manifestado, yo les invito a que ustedes conozcan las instalaciones, vamos a trasladarnos a unas nuevas edificaciones, están haciendo todas las modificaciones necesarias para el acceso a las personas con discapacidad y aún así somos conscientes, podemos mejorar y es lo que nos corresponde a nosotros como servidores judiciales. Lo vamos a tomar la palabra porque aquí tanto Ernesto forma parte y es coordinador del Observatorio para el Cumplimiento de la Ley Orgánica de Discapacidades. Podemos observar y yo también formo junto parte con otros miembros de la Fundación Amigos por la Discapacidad. Al final del día, lo que usted acaba de mencionar, no importa que la justicia a veces suena un término aislado en el tema de la discapacidad. Todos y todas construimos esos espacios, esas sociedades igualitarias, equitativas y de oportunidades. Muchísimas gracias de todo corazón, doctora Sabando. Amigos, vamos a una pausa y volvemos enseguida aquí en su programación Amigos por la Discapacidad. Este domingo en Decisiones tendremos la repetición del tema Primeras Semanas en la Prefectura, donde tuvimos de invitado al prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. Decisiones, domingo, 21 horas por Capital Televisión y las estaciones de radio, Concierto 89.7 y La Chichera 90.9. Síguenos también en Capital Televisión en vivo, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Alto, los grupos de atención prioritaria se respetan. El Observatorio a la Ley de Discapacidad invita a la ciudadanía a respetar el derecho a las personas con discapacidad a un trato justo y cordial. Ellos se sentirán apoyados en su diario vivir, tan solo con el cumplimiento de las leyes establecidas. Hoy somos nosotros, mañana podrían ser ustedes. Esta es una campaña con el auspicio de las zonales de educación, MIES, CONADIS, Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, GAD Provincial y GADs Cantonales. Taxi, 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 pare. ¿A dónde va mi jefe? Al mercado, joven, por favor. Vamos los dos con mi mamita, que está en silla de ruedas. Ya regreso, ya regreso. Pare, pare. Con usted sí, mi reina. ¿A dónde la llevo? A la rotonda, por favor. De una, Mariluna. Con usted, hasta la luna. No lo hagas ni lo permitas. Todos y todas tenemos que respetar los derechos de las personas con discapacidad. Deal Shaker, una plataforma de e-commerce con presencia en más de 190 países que reúne comercios a nivel global. Con Deal Shaker puedes registrar tu negocio gratis y promocionar tus productos y servicios a millones de potenciales clientes que descubrirán tu negocio.
Adicional, esta es la primera plataforma de compra online donde puedes aceptar una parte del pago en criptomoneda OneCoins, formando parte de la comunidad de usuarios de criptomoneda más grande del mundo. Seguimos en la programación, amigos, con la discapacidad, órganos de difusión del Observatorio a la Ley de Discapacidad. En días pasados, hace 3 semanas, para ser más o menos exacto, el gobernador de la provincia convocó a una reunión a las asociaciones de y para escuchar a las personas con discapacidad, a la asociación y a nosotros como observatorio. Yo fui claro en decir, está fallando en la forma de cómo se está calificando o recalificando a las personas con discapacidad, María José. ¿Por qué? Porque se están eliminando muchas personas con discapacidad de los bonos de 52-40. Efectivamente, Ernesto, existía una queja ciudadana, un malestar ciudadano, y a lo mejor no sabía ni siquiera, no había una explicación clara, una explicación que realmente pueda satisfacer esta situación, que por qué lo habían eliminado del bono. Porque si bien estos incentivos que da el Estado es para crear acciones afirmativas que pongan una condición de igualdad en una sociedad y un Estado equitativo, estos no son bonos aislados. Esos son bonos que garantizan poder tener espacios para poder justamente tener una mejor condición de vida. Pero comulgo con usted que existía, Ernesto, un malestar, una preocupación ciudadana, porque sin explicación algunos se lo estaban borrando o eliminando de estos beneficios que otorgaba justamente el Estado. Ahora, cuéntame los avances significativos que tuvo a través de esta reunión interdisciplinaria, esta reunión interinstitucional, que ya tengo entendido que ha existido realmente respuestas favorables que van ancladas a ejercer estos derechos de las personas con discapacidad. Cuéntanos, Ernesto. El gobernador de la provincia ha manifestado ya a los diferentes medios de comunicación de que desde la próxima semana, por un año, se va a recalificar a todas las personas con discapacidad que fueron eliminadas del bono de 50 y el 240, para ser claro, el de desarrollo humano y el gallego Lara. Bienvenido esto, y algo que sí le solicitamos al gobernador y que tengo entendido que sí se lo va a hacer, que quienes recalifiquen, por favor, sean trabajadores sociales. No lo hacen los trabajadores sociales, eso lo hemos dicho al señor gobernador, lo hacen otras personas que son profesionales, pero que no son en la rama del área social. Y a nosotros sí nos preocupó a tal punto que una vez, María José, los compañeros del observatorio me dijeron, hay que visitar las universidades y pedir el censo de estudio de cómo están educando a los trabajadores sociales, porque pensábamos que supuestamente eran trabajadores sociales los que calificaban o recalificaban, pero no eran trabajadores sociales. Oiga, yo me encontré y me quedé asombrado en Manta, un tecnólogo médico, calificando y recalificando. Por el amor de Dios, ¿dónde estamos? Esto también se va a hacer un cambio, esperemos que se lo dé para bien de todas las personas con discapacidad. Abrigamos la esperanza que este procedimiento nuevo que ha sido propiciado por el señor gobernador de la provincia de Manabí, Javier Santos, tenga un anclaje favorable para este grupo de atención prioritario. Pero Ernesto, ustedes como miembros y especialmente usted como coordinador del observatorio para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Discapacidades va a jugar un papel importantísimo en la vigilancia de este procedimiento. Por lo tanto, yo creo que no debemos de quedarnos únicamente como actores tibios, sino que debemos de tener una permanente y una constante actividad para promulgar y promover que estos espacios realmente sean totalmente favorables para el grupo de atención prioritaria, que es la parte misional del Observatorio Ciudadano para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Discapacidades. Oiga, una vez el año pasado, el alcalde de Manta, cuando fuimos a hablar con él, le fuimos a solicitar que hiciera un cambio en una modificación, porque se había eliminado o se quería quitar del terreno donde estaba una escuela que trabaja solo los domingos y habían personas con discapacidad. El señor alcalde me preguntó y nos dijo a los compañeros del observatorio, ¿por qué se meten en este problema? Le digo, señor alcalde, mientras exista una, y quiero dejar claro, una persona con discapacidad, el problema e inconveniente, ustedes verán metido de cabeza al observatorio a la Ley de Discapacidad. Nuestro trabajo es para defender los derechos de las personas con discapacidad. María José, se nos va el tiempo, se nos fue el tiempo más claro.
No Yo sé si creo, algo más en la parte bueno, final. esto es siempre vamos a tener este obstáculo en el tiempo, en lo que el tiempo es un factor contrario. Sin embargo, de aquello tenemos los espacios y de forma periódica seguiremos informando respecto de cuáles son los derechos que tienen las personas con discapacidad. Hay que verlo desde dos aristas, desde dos plataformas. Primero, empoderar los derechos que tienen las personas con discapacidad para que justamente este grupo de atención prioritaria haga una correcta exigibilidad de los mismos. Pero también otra plataforma totalmente válida es aquellas personas, aquellos ciudadanos y ciudadanas que no tienen esta condición o que no pertenecen a este grupo de atención. Tenemos que tener una sensibilización y tenemos que crear una cultura de respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Ernesto, yo creo que hemos llegado al fin del programa, no sin antes invitar nuevamente a nuestra audiencia que nos sigan en la siguiente programa los días sábados y domingos por Capital. Quiero dejar una frase: la vida te pone obstáculos, los límites los pones tú. Por lo tanto, si bien hay ciertas personas que tenemos alguna condición, esta condición no nos impide o no nos limitan a un ejercicio integral y efectivo de nuestros derechos. Gracias, María José. Amigos, será hasta la próxima semana aquí en su programación Amigos por la Discapacidad. Muchísimas gracias por la audiencia.